Preparación, día 27. Pilar de las familias, ruega por nosotros. Aquellos que son asiduos a la oración deberían de una manera especial apreciar la devoción a San José. No sé cómo alguien puede reflexionar sobre los sufrimientos, las pruebas y las tribulaciones que la Reina de los Ángeles padeció mientras cuidaba a Jesús en su infancia, sin valorar al mismo tiempo los servicios que San José le brindó al Divino Niño y a su bendita Madre. Santa Teresa de Ávila. Jesús, María y José aman a las familias. Sus tres corazones están muy preocupados al ver que las familias de hoy se desmoronan. El hombre moderno se ha distanciado de Dios intentando redefinir el significado de la familia y como resultado, las tasas de divorcio han ido en constante aumento. La mayoría de las parejas casadas utilizan anticonceptivos. El aborto es legal y es socialmente aceptable que los niños crezcan con dos papás o dos mamás. La familia está al borde de un gran precipicio. En nuestros días, ciertos programas sostenidos por medios muy potentes parecen orientarse, por desgracia, a la disgregación de las familias. A veces parece incluso que con todos los medios se intenta presentar como regulares y atractivas situaciones que en realidad son irregulares. En efecto, tales situaciones contradicen la verdad y el amor, que debe inspirar la recíproca relación entre hombre y mujer, y por tanto son causa de tensiones y divisiones en las familias, con graves consecuencias, especialmente para los hijos. Se oscurece la conciencia moral, se deforma lo que es verdadero, bueno y bello, y la libertad es suplantada por una verdadera y propia esclavitud. San Juan Pablo II. San Juan Pablo II tiene toda la razón. Dios estableció a la familia para ser una escuela de amor, algo hermoso, placentero y dador de vida, y el demonio y sus agentes quieren destruirla. ¿Cómo vamos algún día a poder revertir esta situación? ¿Cómo podemos regresar al orden? La única manera de lograrlo es presentando a la Sagrada Familia como modelo y sello de las familias. Cuando en la sociedad se encumbre y se celebre a la Sagrada Familia, volveremos a conocer la santidad de la maternidad, el heroísmo de la paternidad y la bendición de los hijos. San José quiere ser el pilar de tu familia. Un pilar es un cimiento. Para que tu hogar esté firme, asentado y sea inamovible, tu familia necesita a San José para que le enseñe la importancia de la oración, del respeto mutuo, de la pureza, la honestidad, el perdón, el amor y lo más importante, poner a Dios sobre todas estas cosas. San José ama a la familia. San José, el pilar de la familia, nos enseña la importancia de la maternidad, de la paternidad y de los hijos. Él es el santo de la niñez y los años ocultos de Jesús. Él enseña al hombre moderno que la única verdadera definición de familia es aquella que consista en un padre, en una madre y en unos hijos. La noción de la familia moderna es un engaño del demonio. La redefinición del matrimonio y la familia causa la ruptura de la sociedad y de la cultura de la moral, de los verdaderos valores familiares. En la persona de San José, los hombres pueden aprender lo que significa ser un esposo y padre, y deben sacrificarse por la mujer y los hijos y por el bien común. Para los hombres es un honor sacrificarse por los demás. La masculinidad y la paternidad se perfeccionan a través del amor, el sacrificio, la fidelidad a aquellos que han sido encomendados a su cuidado. El ejercicio de dicha masculinidad hace que los esposos y padres se conviertan en pilares de la civilización y se santifiquen. Un mundo lleno de hombres como San José renovará el orden social y la moral. Vi a Jesús ayudando a sus padres en todas las formas posibles y también en las calles, y donde se presentaba una oportunidad, servía con alegría y gran disposición a todos. Le ayudaba a su padre adoptivo en su oficio y se dedicaba a la oración y a la contemplación. Era un modelo para todos los niños de Nazaret. Beata Ana Catalina Emmerich. Bienvenidos, amados de mi corazón, amados por Jesús, José y María. Que sea la Santísima Trinidad derramándose sobre nuestros corazones de forma generosa como lo hizo en San José. Que sea nuestro Dios llevándonos a alturas más sublimes,
por medio de su presencia en nosotros y por medio de ese llamamiento que nos hace a servirle generosamente. Intercede Santísima Virgen María por este encuentro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que seamos tocados por el mismo Espíritu que a ti te poseyó completamente, Santísima Virgen. Por ese mismo Espíritu con el cual San José tuvo una comunión íntima y profunda, verdadera. Te pedimos, Señor, que moldees nuestro corazón para que te sea útil, a ti y a la gloria de tu reino. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. Santísima Virgen María, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este día vamos a hablar de recapitulemos un poco. ¿En qué nos quedamos en el encuentro anterior? Habíamos tocado el tema con un triangulito, ¿sí lo recuerdan? Este signo del triangulito nos está representando las dimensiones de la vida interior. Entonces decíamos y mencionábamos en el encuentro anterior que toda vida interior tiende hacia Dios como vértice fundamental, pero en la parte de abajo, en la base, tiene una connotación muy bella y somos nosotros mismos, con los dones, los carismas, los frutos que Dios nos tiene hoy, no con lo que nos tendrá dentro de 10 años, no, con las gracias que hoy tenemos. Entonces es fundamental también disponernos para conocer nuestra vida interior, como está hoy. ¿Y cuáles son esas gracias que humanamente yo tengo? O esos regalos con los cuales Dios me ha puesto en el mundo, me ha puesto en mi familia, me ha puesto en mi parroquia, ¿cierto? Asimismo, en ese mismo triangulito hablábamos de la importancia del servicio. ¿Sí recuerdan? Que era lo que nos daba la altura, pero también lo que nos daba el largo, porque era lo que componía los lados de la pirámide o del triángulo del cual estamos hablando, pero en realidad es una pirámide porque tiene las 3 dimensiones, como las 3 caritas. Bueno, resulta que yo para este video, me he hecho una pirámide. Me he hecho una pirámide para representar aún más claramente aquello que estábamos hablando ayer, en el encuentro anterior. La pirámide tiene 3 caritas, cada una de ellas tiene un nombre, tiene una dimensión, que son las que hemos venido comprendiendo a lo largo de todas estas charlas en la consagración. Pero estos lados de los así largos, estos lados largos nos dan precisamente el largo de nuestra pirámide, ¿cierto? Y esto es lo que vamos a hablar hoy. Amar al prójimo como a mí mismo. ¿Qué quiere decir el Señor y a qué nos quiere llevar con esa expresión? Y lo que nos quiere decir es servir, estar al servicio. Recuerdan que desde el principio en esta consagración decíamos conocer, amar y servir a Dios. Bueno, aquí las charlas anteriores empiezan como a unirse. Cada una es referencia de cada una de estas charlas. En la tercera parte cita como referencia a las charlas anteriores, ¿cierto? Empieza a conectar todo lo que hemos aprendido. En ese conocer, amar y servir a Dios, nada es tan eficaz como el servicio al prójimo. Dios quiere ser servido, pero Él en este momento carece de un cuerpo humano como el nuestro a través del cual le podamos servir. Él se ha quedado vivo y real en el sagrado
misterio de la Eucaristía. Sin embargo, tiene como unas connotaciones diferentes a nuestro cuerpo, tiene unas características diferentes y asimismo tiene unas necesidades diferentes. Pero Él también se ha quedado en el enfermo, en el que sufre, en el que llora, en el que está en la cárcel, en el moribundo, en el afligido. Y por eso el servicio es fundamental. Cada carita de esta pirámide, porque ya hablamos que no es simplemente un triángulo, entonces sería una vida interior muy enclenque, una vida interior de una dimensión. Eso no va para ningún lado. Imagínense una vida interior de una dimensión, les voy a decir qué es. Es algo como así. Delgadita, flaquita, no va para ningún lado. Anula las demás facetas que deben comprometer mi alma a ese encuentro y a esa unión con Dios. Esta pirámide tiene 3 caritas. Una es el conocer, que es la primerita según el catecismo. Otra es el amar y otra es el servir. Y todo esto está sostenido en la manito de Papá Dios con misericordia, con su misericordia. Su misericordia es lo que sostiene mi vida y sobre todo mi vida interior. Hoy vamos ahí, bueno, ya retomamos, ya recordamos en dónde nos quedamos el encuentro anterior. Ahora, en este encuentro vamos a conocer cómo es ese servicio, qué características tiene, porque también tiene unas características propias, tiene unas virtudes, tiene unos obstáculos, tiene unas causas, unas consecuencias, tiene también unas formas para llevarse a cabo. Hoy vamos a aprender todo eso, aprendiendo un poquito más de San José, conociendo un poquito más de nuestro patrono. Y es que San José, yo no sé si lo hemos dicho en otros encuentros, sino, mejor dicho, el dato del día es: San José es el patrono de la vida interior. No hay otro diferente a San José. Hoy vamos a conocer por qué es ese patrono de la vida interior y qué podemos aprender de él en esta necesidad de unirnos con Dios. El servicio es fundamental, por eso hemos querido dedicar una charla exclusiva para ese servicio. El Espíritu Santo nos auxilie, que no sea una charla muy extensa, pero que sí sea una charla con lo necesario para que ustedes tengan ese anhelo y sientan ese llamamiento al servicio, pero con las características según San José. Recuerden que estamos conociendo, amando y sirviendo a Dios como San José. Es el propósito y el fin de esta consagración, es la gracia de esta consagración. Habrán otras consagraciones que hagamos después que tengan otra gracia. La gracia de esta consagración es esta. Bueno, a la manera de San José implica, entonces, como decíamos ahorita, considerar unas causas, es decir, que pone en movimiento mi alma y que me lleva a tomar la decisión de servir a la manera de San José. También vamos a hablar de unas consecuencias, es decir, yo estoy sirviendo, ¿qué debo esperar de Dios en este servicio? ¿Qué voy a recibir yo de Dios por medio de este servicio? Y no es que nosotros lo hagamos por interés, pero digamos que eso sí va a tener unos frutos en nuestra alma, porque la obra de Dios es semejante a su palabra. ¿Cómo? Como una espada de doble filo. Mientras yo estoy trabajando en la viña del Señor, el Señor está trabajando en mi propia alma. Y qué tan profundo trabaje yo y me disponga para trabajar y servir en el otro, asimismo el Señor me tomará y trabajará en mi alma. Es como equitativo. Bueno, y por último, las formas de servir. Según San José, como una forma, como unas características de ese servicio josefino.
que está íntimamente ligado, me anticipo un poquito, a los obstáculos, no nos puede faltar algo. A San José no le faltó nunca algo en el servicio a Dios, en el servicio a su prójimo, y fue la Santísima Virgen María. Es fundamental. Mejor dicho, sin la Virgen no hay verdadero servicio. Pero entonces ya vamos a conocer a profundidad estos 4 aspectos del servicio que San José nos propone vivir. Y cuando hablamos de las causas, fundamentalmente mencionamos 3: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos de las causas es cuáles son las razones por las cuales yo me estoy moviendo al servicio, y no deben ser otras diferentes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque si todo lo que yo estoy haciendo va a tender a Dios como su vértice, como su parte fundamental, y todo va a tender hacia Él, acá arriba, todo debe estar como abrazado por la Santísima Trinidad. Debe tener su fundamento en ella. ¿Cuál es la relación de San José con el Padre Eterno? Esa relación es una relación, ¿cómo debe ser la relación de un padre con un hijo? De un hijo con un padre, perdón. Una relación de profundo respeto y profunda obediencia. Esa era la relación de San José y el motivo por el cual él hizo todo lo que hizo en su vida oculta con Jesús y María. San José sabía ser buen hijo, y como sabía ser buen hijo, fue el mejor padre de todos. También cabe para nosotros revisar ahí cómo estamos en esa obediencia a nuestros padres, a la autoridad. Si es que queremos ser buenos padres, nos debemos por entero a nuestros padres en obediencia, en reverencia, en integridad, en respeto. Porque si no somos eso con nuestros padres, pues ¿cómo vamos a garantizar que vamos a ser buenos para educar? O sea, es como yo pretender recibir de mi hijo algo que yo no estoy dispuesta a darle a mi papá o a mi mamá. Eso es hipocresía. No tiene otra forma de llamarse. Entonces, ¿cómo era esa relación de San José con el Padre Celestial? Una relación basada en la obediencia. El Señor hablaba a través de sus santos ángeles, y San José, palabra de Dios, de una, se ponía en marcha, rapidito, porque es que habló el Padre Eterno, quien me solicitó a mí para este servicio. Entonces, esa es una connotación del servicio de San José. Es justo también que nosotros revisemos cómo estamos en obediencia al Padre Eterno. ¿Cómo? ¿Cómo revisamos eso? ¿Cómo estamos frente a los mandamientos? ¿Cómo estamos frente a la ley de Dios? Revisa cómo estás en esos 10 mandamientos y fundamentalmente en el mandamiento por excelencia, el que hablábamos ayer: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo estamos en ese mandamiento? Bueno, la relación de San José con el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, eso lo mencionamos cuando hablábamos de la Lectio Divina. San José acogió la palabra, pero a la vez que uno acoge la palabra en la Lectio Divina, se deja acoger por ella, porque lo mayor absorbe lo más pequeño, y nosotros somos infinitamente pequeños al lado de la palabra encarnada que es Cristo, de la palabra dicha, que es el Espíritu Santo que la habita. San José, ¿por qué hacía lo que hacía? ¿Por qué servía? Por amor a esa palabra encarnada.
Él acogía a la segunda persona de la Trinidad, que es Cristo mismo. Entonces Él, todo lo que hizo a lo largo de su vida, en su misión de Padre de Jesús, fue por amor a Dios, por amor al Hijo de Dios, por obediencia al Padre y por amor a esa palabra acogida que Él guardaba, atesoraba como el mayor regalo que Dios le había hecho. ¿Y cómo era la relación con la tercera persona de la Trinidad? ¿Qué motivaba el servicio en San José? Según su relación con la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo que habitaba en la Virgen María plenamente la poseía. Encendió en el corazón de San José un fuego de amor que lo fue consumiendo poco a poco. Entonces, todo el servicio de San José estuvo basado en la íntima comunión con el Espíritu Santo. Y es la invitación que también nos hace a nosotros. Cuando nosotros vayamos a hacer un servicio, que sea por obediencia al Padre, por amor a la palabra que acogimos, y como último, como fruto de esa intimidad que tenemos con el Espíritu Santo. El servicio está llamado a hacer eso en nuestras vidas, a tener ese lugar preponderante, que es la Santísima Trinidad. Así aseguraremos que todo lo que estemos haciendo será para la gloria de Dios, será por el celo de su reino, de su gloria, en nosotros y en los demás. Si nuestro servicio tiene esa connotación, no tiene cómo fallar. Bueno, ¿cuáles son esas consecuencias del servicio? Es decir, ese servicio nos trae como unos regalos al alma. Nosotros no lo estamos haciendo por regalos, lo estamos haciendo porque es justo con Dios mismo darle lo que Él se merece, que es el fruto de todo lo que somos nosotros. Esos regalos que tiene el servicio son fundamentalmente 5, que nos llevan al sexto. Todo eso se resume como en el sexto. El servicio que realizamos por amor a Dios, por amor a la Santísima Trinidad y por la acción de la Santísima Trinidad en mí, tiene un fruto enorme, y es que nos ejercita en la virtud. Pone a prueba mi virtud. ¿Recuerdan lo que yo les he dicho de lo que hemos mencionado en otros encuentros anteriores? De preocuparse por tener un acompañamiento espiritual que tenga virtud probada. El servicio nos prueba en la virtud, la afina, la acrisola, la perfecciona. Y es que ponte tú a pensar, hablemos solamente de algunas de las virtudes, porque es que si las vamos a mencionar, yo creo que el servicio nos las da todas. El servicio traducido en verdadera caridad, inspirada por el Espíritu Santo, nos trae todas las virtudes consigo. Ponte tú a pensar, por ejemplo, nosotros vamos a acompañar, un apostolado en un ancianato. Vamos a acompañar un apostolado allí. Lo primero que debo tener en cuenta es que debo afinar mi vida de oración para que no sea yo quien se entregue allá por pura filantropía, sino que sea Dios quien se dé a través de mí. Entonces yo me debo hacer pequeñita, anonadarme, hacerme pequeña, bajarme, para que Él pueda hacer todo en mí. Y entre más pequeña sea yo, más grande va a ser Él en mí. Eso me lleva entonces a hablar de ciertas virtudes. Por ejemplo,
La oración, la virtud de la oración. Cuando yo pretendo dar un servicio al otro, entonces yo voy donde Dios, yo voy al Santísimo, yo voy ante la Eucaristía, ofrezco este servicio que yo quiero entregar, se lo pongo en su presencia, lo uno al servicio de Cristo en la cruz a favor del amor y asimismo me hago uno con Él. Entonces mi vida está creciendo en oración, mi vida está creciendo en sacramentos, mi vida está creciendo en anonadamiento. Hay una virtud muy hermosa, quienes no la conocen la van a buscar así. Nosotros tenemos el audiolibro de las virtudes y de los vicios, no lo hemos terminado porque es larguito, eso es un proyecto como de 2 años y no llevamos ni uno, entonces siempre son varias virtudes. Esa virtud de la abnegación me obliga, me lleva por amor a que yo sea abnegado. ¿Y qué es la abnegación? Que yo me posponga. Yo al último, primero quien necesita de mi servicio. Uno crece mucho en abnegación cuando uno está al servicio de los demás. Y uno tiene hambre, pero sabe que el otro tiene más hambre que uno, a uno se le quita. Entonces uno da sus alimentos y lo da con amor y lo da con felicidad por haber calmado el hambre en un Cristo necesitado que es mi hermano, porque Cristo se asemeja al necesitado. Entonces yo ver en todos a Cristo que me necesita. ¿Cuán diferente sería nuestra vida si estuviera en clave de servicio, si estuviera en todo momento pensando cómo donarse, cómo entregarse? Otra virtud que crece mucho con el servicio es la mortificación, porque a uno en el servicio a las almas le toca soportar muchas cosas, le toca desprenderse de muchas cosas. Por ejemplo, piensa tú en una persona que atiende a los enfermos, que atiende a las personas ya en condición de cuidados paliativos, es decir, con el tiempo va a tender a empeorar, pero no va a mejorar. Es decir, su salud se va a ir deteriorando cada vez más. Eso es un cuidado paliativo. Tú estás cuidando una persona que va a morir pronto y estás dándole en todo tu amor la mayor dignidad que él pueda llegar a tener, para que cuando la muerte lo alcance, lo encuentre digno. Pero en el servicio de dignificarlo a él, tú también te dignificas. Todo lo que tú hagas en el otro, lo estás haciendo en tu propia alma. Piensa tú por un momento en el tema de la mortificación, los trasnochos de quienes cuidan enfermos. Piensa tú por un momento en la enfermedad huele mal, un enfermo huele mal, huele fuerte. Muchas veces tienen que valerse de las manos de quienes los cuidan para incluso cambiarles la ropa, bañarles, cambiarles un pañal porque ya no se pueden parar de la cama. ¿Y todo esto a qué nos lleva? A una mortificación de los sentidos. Pero si mis sentidos constantemente están queriendo ser acariciados, yo no voy a estar disponible para el servicio. Por eso esta consagración empieza por ese motor, por esa razón, por ese facilitador de la gracia, que es la mortificación de los sentidos. Nos prepara para el servicio. Entonces, a la manera de San José, nos ejercita en la virtud, porque sin duda San José era un hombre muy virtuoso, era el hombre más virtuoso del momento y por eso nuestro Señor lo escoge como su padre, como su referente de padre de su propio hijo. Porque al ver a Jesús al ver a San José estaba viendo el reflejo de la paternidad divina. Eso era lo que veía en San José. Entonces, ¿cuán virtuoso debe haber sido San José? Pero no solo virtud en su merecimiento humano, sino también virtud para la misión a la cual se le había convocado. Y yo estoy segura, el Padre Eterno puso en él sus propias virtudes de su propio corazón. ¿Quién de nosotros abandonaría a un hijo con un extraño y no le dejaría lo necesario para que al menos tenga dignidad? Le daría consejos, le daría instrucciones. Vea, a él le gusta la sopita así, mire, hágale este caldito, hágale esta coladita.
estos juegos para estimular su desarrollo, muchos de nosotros nos desviviríamos así, dando instrucciones a quien nos va a cuidar un hijo. Y nos lo cuidan por 1 hora, 2 horas. Dígame nuestro Señor que estuvo 30 años con San José. ¿Cuántas serían esas comunicaciones divinas que se derramaron en él? Eso mismo sucede en nosotros cuando nos disponemos al servicio, y más cuando invocamos la presencia amorosa de la Sagrada Familia. Porque estamos invocando, estamos llamando a la Santísima Trinidad a que nos enseñe cómo servir. Eso es lo que convocamos en la Santísima Trinidad, cuando llamamos a la Sagrada Familia, estamos convocando también a la Santísima Trinidad. Ellos interceden. La figura del Padre Eterno en San José, la figura del Espíritu Santo que posee a María, y no solo la figura, la persona del Espíritu Santo que posee a María, y la persona adorable de Jesús en el Hijo de esta Sagrada Familia. El servicio o la disposición al servicio también nos faculta de algo y nos da fortaleza en la prueba. Cuando uno va a luchar, uno ya tiene fuerzas renovadas, porque uno se ha ejercitado tanto en la lucha. Es como quien va al gimnasio y hace sus músculos. Ya va a cargar una caja, ya la caja no le pesa. Así somos nosotros cuando servimos. Así somos nosotros cuando servimos. Nos ejercitamos en la vida de servicio de tal manera que ya cuando yo enfrento una tribulación, eso no es tan pesado, eso no es tan difícil. Hay gente que vive peor, hay más necesitados que yo. Esta tribulación que me está pasando, esto no es nada. Cuando uno ve la pobreza a la cara, ve los rostros de los demás, por eso es muy importante ir al encuentro del otro. Eso me sana mi mirada, purifica mi mirada. Me da la oportunidad de ver realidades diferentes a la mía y me muestra que yo no estoy tan mal y que lo que me está pasando no es tan grave. Entonces, ¿por qué me voy a echar a morir? Antes, con más amor me voy a disponer al servicio, porque hay otros que me necesitan y yo aquí consolándome y lamiéndome mis propias heridas. No. Bueno. Otro regalo que tiene el servicio es que nos da una profundidad nueva en el conocimiento de Dios. San José esto lo supo muy bien. Cuando él se dispuso a servir, a él se le dice: el niño que hay en el vientre es fruto del Espíritu Santo. El niño que hay en el vientre de la Santísima Virgen María es fruto del Espíritu Santo. Él se dispone inmediatamente al servicio, va al encuentro y como premio tiene esto: ver a Dios cara a cara. Eso es lo que nos pasa cuando vamos al servicio. Nosotros que muchas veces le preguntamos al Señor: Señor, ¿pero dónde estás? ¿Por qué no te me apareces? Él sí está. Lo que pasa es que Él tiene que vencer nuestra propia expectativa de lo que es Dios, de lo que es Él mismo, para que podamos encontrarle. Nosotros pensamos que ese Dios nos es muy lejano y muy ajeno, y está a la vuelta de la esquina, en el indigente, en el bebé, en el niño, en el abandonado, en el anciano, en la mujer soltera que educa a sus hijos con miles de dificultades, en el enfermo, en el encarcelado. Él está ahí, se ha quedado con nosotros en un pedazo de pan que es la Eucaristía, pero también se ha quedado en aquel que necesita nuestra ayuda. Ese es Cristo. Esos también son Cristo. Y la Madre Teresa de Calcuta lo sabía también, que ella por amor servía. Yo creo que un día tendremos que hacer una consagración solo de Santa Teresa de Calcuta, siguiendo su ejemplo, que aparte era una devota de San José. Esa profundidad del conocimiento de Dios me muestra un Dios generoso, un Dios providente.
Hay algo muy lindo de cuando uno sale al servicio de Dios, y es que al servicio de los demás, para gloria de Dios, que eso es el servicio verdaderamente, y es que uno experimenta cómo Dios provee todo, 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 no nos va a hacer falta nada. Y en la misión, Él va a llamar y Él va a dar lo necesario. Esa confianza en Dios se fortalece, se hace robusta por mi experiencia de servicio, porque es que yo me estoy entregando a sus planes y Él respalda sus planes, Él respalda su obra, no soy yo la que la respalda, yo no tengo con qué y Él lo sabe. Otro fruto hermoso, otro regalo que tiene el servicio implícitamente ahí, es que me lleva a conocerme a mí mismo. Y aparece nuevamente, entonces, en mi triangulito, en mi pirámide, aparecen nuevamente esas dos dimensiones. Cuando yo sirvo a los demás, por eso el servicio a los demás son los lados y no es otra cosa, el servicio a los demás, y que tan largo sea lo que yo me disponga para servir a los demás, es decir, que tan generoso sea yo en el servicio a los demás, me va a dar una pirámide más grande que va a poder acoger mayor gloria de Dios en sí misma. Esa es la vida interior. Esa pirámide, entonces, entre más larga sea su dimensión de sus lados, me va a llevar a profundizar más en el misterio de Dios. Si es muy chiquita, yo no voy a poder profundizar en el misterio de Dios. Pero si es alta, sí voy a poder profundizar. Voy a conocer cuánta es su bondad, cuánta es su misericordia, todos sus atributos, cuánta es su justicia, cuánto es su amor, cuánta es su sabiduría, cuánta es su generosidad. Eso lo conozco yo en el servicio. Es una escuela de Dios el servicio. Me lleva a profundizar ese misterio de Dios que se encuentra en la cúpula de esta pirámide. Y asimismo, me lleva a ensanchar, pero vivida orientada hacia Dios, no de otra manera. Que ayer hablábamos, o en el encuentro anterior hablábamos, que qué pasa si esto se estira mucho, que no queda una cosa proporcional. Lo que pasa es que cuando tú lo vas haciendo en los tiempos de Dios, según el ritmo que el Espíritu Santo te va imponiendo en el corazón, te va llevando según su fuego, entonces este lado va creciendo mientras se ensancha también la base, y esa pirámide es fuerte, no tiene cómo desbaratarse. Esta parte de cuando se ensancha, que somos nosotros mismos y el conocimiento de mi propia alma, esta base de esta pirámide es impresionante, todo lo que sucede ahí. Cuando yo estoy sirviendo, la vida interior de mi alma se ensancha y tiene esta razón. Yo puedo conocer cuáles son mis límites, cuál es el límite de mi paciencia. Yo que me creo muy paciente, vaya sirva. Sirva a niños menores de 3 años, y luego viene y me cuenta qué tan paciente es. Sirva a almas que todos los días te llegan con la misma historia, contándote las mismas cosas, y luego vienes y me cuentas qué tan paciente eres. Hay cosas como que nos agotan, como que nos superan, y uno dice, yo no puedo con esto. Y cuando llegaste a ese límite, es porque Dios te va a ensanchar. ¿Cómo les parece eso? Pero eso solo se puede vivir en el servicio. Yo no puedo tener una espiritualidad tan angosta que seamos Dios y yo y Dios, Él conmigo y yo con Él, y ya. Esa no es la dimensión contemplativa verdaderamente que nos supone la iglesia, que nos recomienda la iglesia que vivamos. Cuando yo vivo esa espiritualidad en su dimensión ancha, se la pongo al servicio de Dios, Él va a ser una maravilla. Y la maravilla es que yo también voy a empezar a crecer interiormente, lo que hablábamos, lo que yo haga en el otro, permito que Dios también lo haga en mí, cuando me dispongo verdaderamente. Asimismo,
esa profundidad en el conocimiento de mi propia alma, ensanchar mi propia alma, me va a llevar a los límites. ¿Cuáles son los límites de mi alma? Eso lo conozco en el servicio. ¿Qué tan puntual soy? ¿Qué tan honesto soy? ¿Qué tan sincero soy? ¿Qué tan piadoso soy? Eso se sabe en el servicio. Ahí es donde se acrisola, donde se conoce verdaderamente de lo que está hecha tu alma. ¿Qué tan constante soy? ¿Qué tan fiel soy? ¿Qué tan puro soy? Eso se sabe en el servicio. Ya vamos a ver en las formas del servicio, vamos a profundizar en esta parte de mi propia alma. Y por último, dijimos que eran 5, los grandes frutos, puede que haya más. Mi pobre alma pequeña discierne estos principalmente, puede que haya más, seguramente los habrá, más frutos, más consecuencias del servicio. Y es el 5, plenitud. Ustedes cuando piensan en San José se imaginan un hombre amargado, un hombre infeliz, un hombre que en todo momento pensaba, yo no quiero estar aquí, qué pereza, cuidando un hijo que no es mío. ¿Ustedes se imaginan un hombre así? Jamás, ¿cierto? Se imaginan un hombre tan sosegado como quien está en presencia del mismo Dios. Así es como yo me imagino a San José. Y muy seguramente fue de esa manera, porque ¿quién puede estar en presencia de Dios, servirlo con tanto amor y no ser pleno? ¿Quién? Eso no existe. Hasta el corazón más duro se derrite en ese momento. La plenitud es algo propio del servicio. La plenitud. No hay otra consecuencia más que la plenitud. En la charla siguiente vamos a ver cómo puedo yo servir si soy esposo, si soy esposa. ¿Cómo puedo yo servir entonces al plan de Dios desde mi vocación? Que muchos de nosotros tenemos esa vocación. Aquí hay pocos religiosos haciendo esta consagración con nosotros. Hay más laicos, por eso vamos a orientar sobre todo en esta dimensión de plenitud en la vocación al matrimonio. Y eso lo vamos a explicar yo y mis titulares, bueno, a través de la teología del cuerpo. Para que estén súper atentos, porque definitivamente un tema que a mí me apasiona y me mueva es la teología del cuerpo. Bueno, esa plenitud entonces como consecuencia de estar viviendo una vida de servicio completamente donada a Dios a través de su creación, de sus hijos, de los necesitados, de todo aquello que nos convoca a la misericordia. Todo esto converge en una sola cosa. ¿Se acuerdan lo que hablábamos ayer? Hemos visto las 3 dimensiones también de a dónde debe llevarme mi vida interior. Y todo debe converger a la unión con Dios. Por eso la parte de la pirámide más estrechita simboliza la unión, donde se unen, miren acá, en este vértice, se unen todas las cosas. Y acá es donde está Dios. Muy hermoso, ¿cierto? Todo lo que somos, todo converge en esa punta, en esa altura que nos da esa unión con Dios. Ese es el fruto último del servicio. El fruto más perfecto es ese,
la unión con Dios. Ustedes recuerdan entonces en las moradas de Santa Teresa cuando hablábamos que quien traspasa la cuarta morada, o sea, quien llega a la cuarta morada, es un alma con la madurez suficiente espiritualmente para asumir responsabilidades frente a la obra de Dios en los demás. Ahora vamos a ver esas formas del servicio. ¿Cuáles son esas formas a través de las cuales yo puedo vivir ese servicio a la manera de San José? Y es que el servicio es producto de la madurez espiritual. Y en ello nos damos cuenta plenamente en San José. Y que lo último que él vivió, miren qué hermosa la vida, esa es la vida de los justos. Esa es la vida de los justos, eso lo vemos en San José. La vida de los justos es vivir con Dios en la tierra, tener un cielo anticipado en la tierra. No importa que hayan dificultades, pero uno tener la certeza de que Dios está con uno ya es un cielo anticipado. Que uno está viviendo en la voluntad de Dios ya es un cielo anticipado. San José vive en la voluntad de Dios, sirviendo a Dios, amando a Dios, respirando a Dios, escuchando a Dios, escuchando todo esto a Jesús, pero no solo a Jesús en la persona de Jesús, sino al Espíritu Santo en la persona de María y al Padre Eterno a través de la presencia que lo habita, para poder gobernar con justicia la Sagrada Familia. Entonces él vive en esa comunión íntima con la Santísima Trinidad. Y ahí él puede crecer de una forma bellísima, en el servicio al mismo Dios. Y cuando llega el momento de la muerte de San José, lo último que él ve es a Jesús y el rostro bendito, precioso de la Santísima Virgen. Esa es la última cosa que San José ve en el mundo, a Jesús y a María. Y cuando se despierta en la vida eterna, ve a Dios Padre cara a cara. Yo digo, ay, ¿qué es esto tan lindo? Ve a Dios Padre cara a cara es otra manera de decir que alcanza la salvación, ¿cierto? Es hermoso. Nosotros no quisiéramos una vida así. No quisiéramos una muerte de esa manera. Para merecer una muerte de esa manera, debemos estar al nivel de San José. Por eso esta consagración, porque Él nos da esa gracia. Cuando nos adopta como hijos espirituales, nos lleva a servir como Él. ¿Cómo sirvió San José? Con diligencia. A él le decían, váyase para Egipto, y él a las 2 horas ya iba lejos. Él no esperaba. Devuélvase para Nazaret. Él se devolvía, arrancaba de donde estaba. Y no es que fuera con la lástima, la lágrima acá aflorando. Mis herramientas, mis maderas, mis amigos. No, otra forma del servicio, renunciaba a su propio itinerario, renunciaba a su propia voluntad, renunciaba a todo por servir fielmente a aquel que lo convocaba, a esa llama de amor que lo consumía por dentro. Porque es que era eso o que su misión fracasara porque Herodes alcanzaba al niño y lo mataba. Cuando le dijeron váyase para Egipto, cuando le dijeron acoja a María en su casa, no tengas miedo, él se levanta con prontitud. Él no espera, no voy a esperar una semanita o 2 o 3 o 3 meses a ver qué pasa, a ver si aparece el papá de ese muchachito. Él no dice eso, como dudando de la voz que le hablaba a través del ángel.
en ese ángel que Dios le había mandado. Él no espera. ¿Ustedes se imaginan? Si eso pasara en este momento, muchos de nosotros, muchos de los hombres de hoy se verían tentados del Espíritu Santo. Esperemos 3 mesecitos para que vea que aparece el papá, que la veo con el otro. Los desconfiados y mal pensados, que no son otra cosa que los heridos. Eso es un hombre desconfiado y mal pensado, un herido profundamente en el amor. Pero ya vamos para la teología del cuerpo, espérense, que estoy que me hablo, ¿cierto? La forma de servir de San José es una forma con un amor profundo y verdadero, un amor desinteresado, una pureza de intención tan profunda, tan grande, que se sale de todo él, se desborda. San José no pensaba nada para sí. Ustedes se imaginan en manos de otra persona, de una persona bien herida, por ejemplo en la avaricia. Ay, el papá putativo del rey del universo. Qué títulos y qué honor. Ay, desvivido entonces por las riquezas, esperando que les llegara ya la comitiva, pues, que les llegaran con abundantes bienes para tener al rey de reyes, viendo que Jesús ante todo quería ser rey de la pobreza, para podernos acoger en su riqueza. ¡Qué hermosura! El trabajo de San José al servicio de Dios mismo es un trabajo esforzado, es un trabajo valiente, que no tiene miedo, es un trabajo sacrificado, es un trabajo lleno de astucia, aguerrido, combatiente, un trabajo, mejor dicho. Por eso la imagen de San José no puede ser una imagen de un viejito, no puede ser. En el libro de Las maravillas de nuestro Padre Espiritual del Padre Donald Calloway, dicen por qué él no pudo haber sido un hombre viejo. Y una de las razones que dan, completamente válida. Yo no sé si ustedes tienen niños pequeños, si tienen niños menores de 3 años. Ustedes se imaginan un anciano de 60, 70 años cuidando a un niño, que eso es actividad pura, que usted le dice no y él ya voló y se trepó y hasta se cayó, si usted no va al rescate. Ustedes se imaginan un viejito chocho, hasta tembloroso, cómo iba a trabajar valientemente, porque es que el servicio que le tocó poner a San José a los pies del Rey de Reyes, de Jesús, del Hijo de Dios, fue un servicio muy esforzado, un servicio que no admitía debilidad, titubeos. ¿Ustedes se imaginan cómo habrá sido de duro usted preparar todas sus cositas que para la llegada del bebé, y luego que nació, que no, nada de eso lo pudo usar porque el parto le cogió y le tocó tener el bebé en una pesebrera, o sea, donde duermen los animales, ni siquiera donde duermen la gente pobre, porque la gente pobre del momento no dormía en las pesebreras. Tenían mayor dignidad que el niño Jesús. Y aún así San José vuelve y empieza desde cero. ¿Cuántas veces le tocó empezar desde cero? Que nosotros tengamos memoria, 3 mínimo. En Nazaret, en Egipto y otra vez en Nazaret. Eso no admite un hombre viejo, débil, ya chocho. Y la figura que han puesto para San José como un hombre adulto es para custodiar la pureza de la Virgen María. Pero no hay mayor grandeza que esa virginidad en San José, que se ofrece junto a la de su amada esposa por el bien de toda la humanidad. ¡Qué hermosura! ¡Ay, yo me derrito! Lo vamos a ver en la teología del cuerpo. No se me descobijen. Esa forma de servir fue constante hasta que él no vio terminada
la labor, hasta cuando Dios le dijo, hasta aquí llegas tú, él no descansó. Mejor dicho, casi que se lo tienen que llevar, porque es que o si no, él no se iba. Esa obediencia de San José en el servicio, esa docilidad, nos deja mucho ejemplo. Hay unas objeciones a la hora de servir, que también vemos que San José las superó todas, y digamos que son como unos obstáculos en el servicio. Y vamos a hablar principalmente de 4 faltas que cometen los servidores actuales y por lo cual fracasan tanto los apostolados. Son apostolados que se quedan en la superficialidad de las almas, que no trascienden más allá, que no tienen esa fuerza para impulsar una verdadera conversión en los demás, sostener esa conversión y también motivarla, alentarla, exhortarla, crecerla, esa conversión en los demás, ese trabajo en las almas, esa obra de consolación en las almas. ¿Por qué fracasa? Primero, falta de formación, falta de ignorancia y falta de desconocimiento. Si nosotros vemos a San José, era un hombre cumplidor de la ley y él iba a alimentarse espiritualmente a Jerusalén mínimo 3 veces al año. Es lo que mal recuerdo, si de pronto estoy equivocada en esto, me lo dejan en los comentarios. Mínimo 3 veces al año le tocaba ir a Jerusalén. Él llegaba a esa formación, a las sinagogas, a aprender, ávido, para poder enseñarle al hijo que le habían encomendado. Esos debemos ser nosotros, ávidos de ir a los templos, necesitados y que nos reconozcamos necesitados, no que porque, no, es que yo ya soy consagrado a San José. No, es que, vean, nunca estamos lo suficientemente consagrados. Por eso necesitamos renovar estas consagraciones con la mayor frecuencia que nos sea posible, que el Espíritu Santo nos permita también, que la Santísima Trinidad nos provea. Esa formación es fundamental, porque si no, ¿qué vamos a dar? ¿Qué vamos a dar al otro? Mi propia ignorancia. Eso no es justo con Dios ni con las almas, ni con aquellos que pretendo servir. Esa falta de vida interior, que se traduce en falta de oración, falta de mortificación, que es la oración del cuerpo, esa falta de vida interior está matando los apostolados. Apostolados que se fundamentan solo en el conocimiento humano, solo en las profesiones, solo en los aprendizajes de la ciencia humana, solo en las vivencias humanas. Eso está carente de toda espiritualidad. Huyan de todas esas prácticas espirituales que simplemente lo que hacen es quedarse en la superficialidad del alma, que no van a llevarte a un verdadero proceso de conversión. Porque si tú quieres hacer un apostolado, el primer llamado a vivir una conversión eres tú. Lo que decíamos en algún momento, no podemos tener espiritualidades tipo tránsito, orientando a todo mundo, pero nosotros no viviendo nada de lo que estamos diciendo. ¿Qué autoridad espiritual nos va a conceder Dios con esa forma de vivir, tan poco coherentes? Esa falta de vida interior está matando a los apostolados y no solamente eso, está acabando con las vocaciones a la vida religiosa y a la vida matrimonial. Esa es la crisis que tenemos en este momento de vocaciones en todo sentido. Porque finalmente un verdadero servicio es un proyecto de vida en una vocación. Eso lo vamos a ver en el servicio. Siempre nos va a conducir a una vocación. La falta de disponibilidad a la voluntad de Dios y la falta de docilidad no pueden permitir que Dios obre, que Dios haga su obra. Finalmente yo haré mi obra, pero mi obra ¿quién la respalda? Mi propia debilidad. Yo no quiero eso, prefiero no hacer nada. Si no es Dios el que está respaldando, huyan, salgan corriendo. Por eso desarrollen ese olfato espiritual, afínenlo.
leyendo cosas santas, viendo cosas santas, hablando con personas que pretenden la santidad, estando en prácticas santas. Aviven ese fuego en ustedes constantemente. Y por último, una carencia muy grande, que es un obstáculo a la hora de que nuestro servicio a Dios dé un fruto, y esta es la más importante, es la falta de la Virgen María. Si ustedes ven a un San José, siempre lo van a ver unido profundamente a la Virgen, tanto que había entre ellos una comunicación sobrenatural de bienes espirituales a través del matrimonio. Tanta era su unión que eran uno solo. Ante Dios eran uno solo. Esos debemos ser nosotros con la Virgen María. Ser uno solo con ella. Ella es la respuesta a todo apostolado, a toda vida de servicio, porque nadie como ella después de Dios. Entonces esos obstáculos para el servicio los resumimos en esos 4, esos obstáculos que sorteó San José. Falta de formación, una falta de vida interior, una falta de disponibilidad y de docilidad a la obra de Dios, y una falta de María. Él los pudo sortear porque hizo todo lo contrario. Tenía a la Santísima Virgen María como estandarte, como fundamental pieza de su vida en Dios. Ese recurso precioso que Dios le proveyó para que pudiera llevar a cabo su labor. San José no fue un padre soltero, fue un esposo de María, antes que padre de Jesús. Y eso no hay que olvidarlo. Esa falta de disponibilidad él la sorteó ¿cómo? Con la diligencia, con la prontitud, porque es que saben que el amor y el servicio reclaman nuestra urgencia. Cuando nosotros veamos un necesitado, que corramos, que no vayamos al paso de tortuga a ver si se va, a ver si otro lo ayuda antes. No, eso no era San José. Era dócil a la voz de Dios, presto a escuchar qué era lo que tenía que hacer. Siempre estaba atento. Bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue, Señor? ¿Qué sigue? Saber escuchar, pero también saber callar. Hay entonces como 3 consejos que nos da San José con toda su vida. ¿Cómo debe ser ese servicio? Servir a pesar del anonimato. Servir aunque no nos den las gracias. Servir aunque nadie sepa de mí. Servir aunque yo no figure. Servir no por amor a mi gloria, sino por amor a la gloria de Dios. Servir entonces sabiendo esperar en el anonimato la gloria de Dios, en el silencio. Yo no necesito ser protagonista. San José nunca quiso ser protagonista. Siempre quiso estar en silencio, como secundando, como respaldando, protegiendo, pero siempre como desde las sombras. Tanto así que ni siquiera de él conocemos una sola palabra que se haya escrito en la Biblia. Servir aún cuando faltan las fuerzas o no hay mucha motivación exterior, porque su verdadera motivación era Jesús y María. Esas eran las motivaciones de San José. Como todo verdadero padre, ¿qué lo motiva a salir adelante? ¿Qué lo motiva a levantarse, a trabajar, a luchar, a perseverar, aún en el cansancio del día a día? Sus hijos, su esposa. Servir por amor. No servir con otra intención ni por nada más, sino solo por amor. Son como esos 3 consejos de San José para hacer posible la obra de Dios en mi vida a través del servicio a los demás, para que yo sea uno con Él en el servicio a los demás. ¿Cómo nos vamos a motivar entonces cuando estemos débiles? ¿Qué hacía San José? Pensar en que a aquel que voy a servir es Cristo mismo. Esa es la motivación más fuerte de San José.
Pensar también que todo cansancio pasa, pero la gloria de Dios persevera para siempre. Y finalizamos con una frase de Santa Teresa de Ávila. El sufrimiento pasa, pero queda lo sufrido. Es decir, uno como madre, para sacar un hijo adelante, un padre, para sacar una familia adelante, es mucho sufrimiento, muchos trasnochos, enfermedades, luchas, dinero, esfuerzo, tiempo, desgaste en todo sentido. Pero no será un desgaste más bien invertido que ese. Porque finalmente queda lo sufrido, queda tu experiencia, queda el corazón ensanchado de amar, quedan esas virtudes que has adquirido con la práctica del bien en el otro. Entonces, resumamos o recordemos todo lo que hemos visto en esta charla. El servicio a la manera de San José, motivado por 3 razones: su comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, con el Padre a través de la obediencia, con el Hijo a través de esa acogida del Verbo, de la palabra encarnada, que es Cristo mismo. Y lo tercero, esa comunión con el Espíritu Santo que viene a ser en la persona de María. Viene a ser ella la portadora del Espíritu Santo que trae a San José esa comunión íntima con esta tercera persona de la Santísima Trinidad, lo que hace que su corazón arda de amor. Los regalos que nos trae el servicio son que nos ejercita en la virtud, que nos da fortaleza en las pruebas, que nos da profundidad en el misterio de Dios para conocer a Dios. Nos da una profundidad en el conocimiento de mí mismo. Nos da plenitud. Y por último, todo eso lo reúne en la unión con Dios. Es el fruto más grande del servicio. Hay unas formas de servir con diligencia, con prontitud, con amor, con un esfuerzo y un sacrificio que no se cansan porque son constantes. Esos obstáculos que tuvo que vencer San José fueron la falta de formación tan común en nuestros tiempos, la falta de vida interior, porque él tenía una verdadera vida interior, es el patrono de la vida interior, por esa comunión tan íntima con la Santísima Trinidad. Esa falta de disponibilidad a la voluntad de Dios, él también la venció con su diligencia. Y la falta de María, que tanto adolece en estos tiempos los corazones y los apostolados, él la venció con una unión tan profunda con la Virgen que era a través de su santo matrimonio, eran uno solo. Esos consejos que nos da San José para llevar a cabo un servicio según la voluntad de Dios son: servir a pesar del anonimato, servir aunque nosotros no seamos protagonistas, servir aún cuando nos faltan las fuerzas y sentimos que desfallecemos, que esa motivación no venga del exterior, sino que encuentre su refugio solo en Dios. Servir solo por amor y solo por amor, en un tiempo donde los apostolados están condicionados solo a la parte monetaria, a la fama, al reconocimiento. Eso no veía en San José ninguna cabida. ¿Cómo nos vamos a motivar entonces cuando nos falten las fuerzas en el servicio a la manera de San José? Pensando que a quien estoy sirviendo es al mismo Cristo. Él no perdía de vista a Cristo en ningún momento. Todo es por Él, todo es por Dios, todo es por Él. Y a pesar de todo cansancio, permanecer unidos a la voluntad de Dios. A pesar de todo cansancio, saber que todo cansancio pasa. Que la Santísima Virgen María atesore en su sagrado corazón, en su purísimo corazón, junto al esposo casto, puro y virginal que le ha sido concedido en la persona de San José, que atesoren ellos los frutos de esta charla para el cielo, que nos lleven a tener un anhelo verdadero de servicio, según la voluntad de Dios en nuestra vida.
Danos, Señor, la fuerza de tu Espíritu Santo, para que solo nos refugiemos en ti y por amor a ti lo hagamos todo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José ruegue por nosotros y nos acompañe siempre. Una santa noche, una bendecida tarde o mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.